La cultura del vino fomenta cada vez más el interés de aquellas personas que quieren conservar el vino en casa, cuidarlo y ayudarlo a crecer para disfrutarlo, sin tener que hacer frente a precios astronómicos. Por eso hoy, la bodega en casa se está convirtiendo en algo tan cotidiano como el pan. Servir un buen vino que haya madurado bien gracias a nuestros cuidados es siempre un placer que duplica el gozo del paladar. La elección de un buen vino es el primer paso importante para no equivocarnos y evitar sorpresas desagradables. Realmente los vinos salen al mercado con muy poco tiempo de botella. O sea, apenas la legislación permite que ese vino esté, que ha cumplido el plazo mínimo para que pueda estar en el mercado, los vinos ya salen. De la correcta conservación del vino dependerá la evolución y las cualidades que éste desarrolle. Una bodega para guardar vino no debe ser un simple almacén donde se acumulan cajas sin criterio ni orden. Es necesario saber qué vinos se pueden guardar y cuáles se deben beber enseguida. Para ello hay que saber comprar. Evidentemente, mucho pedir es que todos sepamos de esto. Entonces, lo lógico y lo que yo recomendaría personalmente es dejarte asesorar. A la hora de elegir un vino, se puede optar entre varias modalidades de compra. Cada una de ellas cuenta con ventajas que pueden ajustarse a nuestros intereses y a nuestro bolsillo. Pero son las tiendas especializadas, con un amplio surtido de vinos, las que, además, permiten contar con la inestimable asesoría del tendero, que como buen conocedor del sector, nos ayudará en la elección ajustándose a nuestros requerimientos. La modalidad de la venta directa, ya sea a través de un club de vino o cualquier otro tipo de venta por catálogo, es también interesante porque aparte de la comodidad de recibir el vino en casa, te permite conocer vinos de distintos lugares que muchas veces están fuera de los circuitos habituales de distribución. Un vino que estás pensando guardar y guardar mucho tiempo, cuando lo pruebes inmediatamente posiblemente resulte un vino duro, con áspero, con unos ciertos taninos, pero tiene que tener un cierto equilibrio de acidez, una serie de pequeñas características. Sabes que lo único que va a permitir que ese vino desarrolle todas esas cualidades que te estás imaginando es el tiempo, y es el tiempo en botella. Es un periodo guardado en unas determinadas condiciones que va a permitir que eso madure y que luego, en su punto óptimo, puedas apreciar todos los atributos. Los vinos que han tenido un periodo de crianza en madera son vinos que están preparados para ganar en botella. Se redondean y desarrollan cualidades más complejas e interesantes con el paso del tiempo, cosa que no ocurre con los jóvenes. Los vinos jóvenes tienen una curva de vida muy corta. En un primer momento están exultantes de aromas frutales y florales, con una frescura que pierden al poco tiempo. Por eso se aconseja su rápido consumo, no más allá de un par de años, aunque siempre hay excepciones. Los vinos de crianza tienen una evolución lenta donde empiezan a desarrollar aromas y sabores que no se encontraban al finalizar su elaboración. Poco a poco van ganando atributos. Guardados en buenas condiciones, pueden llegar a durar 8, 10 o incluso hasta 12 años. La evolución de los vinos de reserva es aún más lenta que en los anteriores. Tardan mucho más tiempo en pulirse en la botella, pero luego permanecen vivos y sabrosos muchos más años, pudiendo llegar fácilmente a los 15 o 20 años. Los grandes reservas son vinos que, guardados correctamente, registran un proceso ascendente muy lento, donde desarrollan unos aromas y unos sabores que ganan con el tiempo. Pueden tener una vida de hasta 20 o incluso 30 años. Regulación térmica en caso de necesidad, aislamiento y penumbra son las condiciones mínimas necesarias para tener una bodega en casa. Si digo de tener una bodega particular, no me refiero a una bodega pues, de cientos o miles de botellas. Estamos hablando de una bodega para poder disfrutar. Yo no tendría en casa más que lo imprescindible de vinos blancos o vinos rosados o vinos jóvenes. Es una cosa que se han planteado para un consumo más o menos rápido. Un año, un par de años o algunos vinos incluso menos. Por ejemplo, los finos andaluces aguantan muy poquito. Una vez que se han embotellado, pues más de 6 meses no están en tan buenas condiciones como cuando salen de la bodega. Lo ideal para acondicionar una bodega es un espacio subterráneo con orientación norte, un buen aislamiento capaz de alejar ruidos y vibraciones que causan fatiga y alteraciones en el vino, una temperatura constante entre 13 y 15 grados, poca luz, algo de ventilación que aleje olores externos y unos botelleros cómodos que permitan guardar las botellas en posición horizontal. La temperatura es lo más importante.
Si es alta, aceleramos el proceso de envejecimiento e incluso se pueden provocar fermentaciones secundarias. Y si es muy baja, provoca alteraciones en el vino. También es importante contar con un cierto grado de humedad, porque de lo contrario se resecan los corchos y entra aire en las botellas, que afecta al vino. Cuando no tienes posibilidad de guardar vino y estás empeñado en hacerlo, yo personalmente recomendaría ir directamente a un armario isotérmico. Son unos armarios que están profesionales, que se venden en cualquier establecimiento especializado y que sirven para guardar vino porque están preparados para ello. Es como un gran armario, un gran frigorífico, donde se puede tener una temperatura, desde luego tener una temperatura constante, puede estar en torno a los 12, 13, 14 grados según lo que se acondicione, o hay incluso armarios isotérmicos que tienen 3 o 4 temperaturas dentro de un mismo armario. Para conocer la evolución de los vinos, es importante llevar un seguimiento que nos permita saber en qué momento se encuentran. Para esto, el libro de bodega, que recoge todos los datos e impresiones que hemos obtenido de las catas periódicas que iremos haciendo, es de gran utilidad. El libro de bodega es una cosa tan sencillita o tan compleja como un simple cuadernito donde apuntamos nuestras observaciones de ese vino, donde tenemos registrado cuándo lo hemos catado, cuándo se compró y a quién, que es muy útil también, porque luego eso es una pista para futuras compras, para pedir información incluso. Desde que se ha recogido la uva en la vendimia, se ha convertido en un mosto que empieza a fermentar y se ha elaborado el vino, que puede tener o no crianza en madera, este sigue evolucionando. La cata es lo único que nos permitirá conocer el estado del vino para beberlo en su mejor momento. Para que un vino evolucione correctamente, tienes que asegurarte que ese vino le permitas crecer. Nada más salir de la bodega, los vinos salen exuberantes, pletóricos, salen cargados de fruta, de aromas, increíblemente ricos, ¿no? Con el tiempo, si nosotros hacemos una cata cada X tiempo de esos mismos vinos, vemos cómo van evolucionando. Entonces esos aromas frutales y potentes que tenían al principio, pues van desapareciendo. La cata periódica de los vinos es muy necesaria porque solamente a través de la cata periódica que tengamos de estos vinos que estamos conservando, que estamos guardando, vamos a tener la información para saber cuándo hay que tomar estos vinos, cuándo los puedes disfrutar en su mejor momento. Evidentemente, cuando digo que hay que catar periódicamente, no quiero decir catar periódicamente esa misma botella, porque una vez que has descorchado la botella, que has bebido y que has dejado, te has tomado un poquito, esa botella ya le ha entrado oxígeno, ya empieza a evolucionar de otro modo. No es lo mismo una botella que está en unas condiciones perfectas de reducción de oxígeno, tapadita, donde no le entre el aire, no tiene nada que ver. Después una botella que has abierto, que vuelves a encorchar y que la bebes dentro de 6 meses, que lo más probable es que no dentro de 6 meses, dentro de 6 días aquello esté machacado. O sea que eso es lo único que no hay que hacer nunca. Servir el vino es casi tan importante como saber elegirlo y conservarlo correctamente. Los vinos menos jóvenes pueden presentarse en un cestillo que permitirá tener la botella en posición casi horizontal. El primer paso es cortar la cápsula por debajo del gollete sin mover la botella. Después se descorcha con cuidado, intentando no traspasar el corcho con la espiga para evitar que caigan partículas dentro. Se huele el corcho para comprobar su buen estado. Se limpia el gollete y, por último, se vierte suavemente en la copa, no llenándola más de 1/3 para permitir que el vino se abra y apreciar mejor sus aromas. Servir el vino a la temperatura correcta es importante. Cada uno tiene su temperatura apropiada de consumo, aunque conviene servirlo ligeramente más frío, ya que expuesto al medio ambiente, en la copa, sufre un ligero incremento de temperatura. Pero sin duda, cuando más se luce un vino, es en buena compañía. Por eso, el maridaje con la gastronomía es determinante para poder disfrutar realmente de ambos. Hay muchos mitos que hay que tirar por tierra. No todos los blancos valen para pescados, ni todos los tintos valen para carnes. Esta es una historia de la que ya tenemos que olvidarnos definitivamente. Lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es de combinar los sabores, digamos, suavecitos
con los vinos que sean también de sabores suavecitos, y entonces los sabores fuertes con los vinos que tengan más cantidad de sabor. Debido a una larga permanencia en botella, hay veces que el vino adquiere olores ajenos. Además, cuando abrimos vinos viejos, encontramos que muchos de ellos presentan pequeños depósitos en el fondo. Estos pozos ni modifican ni alteran la estructura o el aroma del vino. Estos dos factores nos llevan a decantar un vino, que no es otra cosa que trasvasarlo de la botella a una jarra de cristal para oxigenarlo y dejar atrás posibles pozos. Se trasvasa lentamente y con la ayuda de una vela, observando al trasluz los elementos sólidos que deben quedar depositados en la botella y que no deben pasar a la jarra. Al hacerlo, el vino entra en contacto con el aire, se oxigena y se abre desplegando todas sus cualidades aromáticas. Por simple curiosidad, comprobamos los pozos que han quedado atrás en la botella y que gracias a la decantación no pasarán a la jarra. Algo tan normal como servir el vino puede convertirse en un espectáculo de destreza si observamos cómo el sommelier degüella esta botella para que su viejo corcho no deposite impurezas sobre el vino. Esto es algo que también debemos evitar cuando usamos el sacacorchos. El buen trato que demos al vino cuando se encuentre en el lugar que hayamos destinado para bodega puede resultar tan decisivo como la elaboración o la crianza. Por eso, es necesario vigilar todos los detalles que nos permitan llevar a cabo una correcta conservación. Solo así podremos estar seguros de disfrutar de esos vinos que hemos guardado con mimo y paciencia cuando se encuentren en su mejor momento. Por último, un correcto servicio del vino, a una temperatura adecuada, en una fina copa de cristal, terminará por darle la importancia que éste merece y será el colofón de una larga cadena de cuidados que empezaron años atrás en la cepa. Todo esto nos permitirá apreciar todas las sutiles cualidades que el vino encierra.